Bueno, lindo miércoles. Dios les bendiga, hermanos. Quiero dar la bienvenida al pastor José. Gracias, gracias. Muchas Pastor, gracias. Gracias por aceptar la invitación y compartir durante toda esta semana. Bendiciones. De la escuela sabática. Amén, Pastor. amén. Gracias a Dios estaremos viendo el éxito en la misión. Amén, así es. Wow. Qué bueno, pastor, que sabemos que si estamos agarrados de la mano de Cristo Jesús, pastor, toda misión que emprendamos y toda Así obra que es. emprendamos en el nombre de Cristo Jesús Así tendrá es. éxito, pastor. Que vamos a tener luchas y pruebas y tropiezos en esta gran misión, claro. Porque para esto sabemos que Sí, siempre Satanás va a poner sí. resistencia, pastor. Lo bonito de todo eso es que quien da el éxito es el Señor. Amén. Porque Él da el éxito justo. Y vamos a ver qué tipo de éxito es el que ve el hombre. Y qué tipo de éxito es el que ve Dios. Sí, pastor. ¿Sabe, pastor, que interesante lo que vamos a ver ahorita acerca de Pablo? Así es. De Pablo, pero pastor, ¿qué le parece antes de entrar de lleno a la lección de hoy? ¿Qué le parece y oramos, pastor? Adelante. Bendito Padre Santo, alabado y glorificado y bendecido sea su santo nombre. Le damos gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de poder continuar con el estudio de la escuela sabática. Señor. Amén. Gracias Amén. por permitir que mi hermano José, tu siervo, nos esté acompañando hoy, Señor. Padre, pero pedimos y rogamos que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, bendito Dios. Que mi hermano y yo solamente seamos el medio, el instrumento que tú uses, pero que seas tú a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu, hablando al corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Padre bendito, gracias. Gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Amén. 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 Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Muy bien. Bueno, pastor, éxito en la misión. Éxito Wow. en la misión. Qué lindo, pastor, que saber que Dios nos ha dado un privilegio, queridos hermanos, de Sí. poder llevar esta misión adelante. Así Dios es. pudo haber usado a ángeles, dice Así el es. Camino a Cristo, que la sierva del Señor dice que Dios pudo haber usado a ángeles, pero no. Nos dio el privilegio y la oportunidad de que nosotros como seres humanos podamos participar en esta gran obra y en esta gran misión. Pero apartados de Cristo Jesús, pastor, Sí. toda misión y toda obra que emprendamos sin Cristo Jesús, Así sin es. el Espíritu Santo, es una obra que no vamos a poder terminar, una Así es. obra sin frutos. Pero tomados de la mano de Cristo Jesús y guiados por su Santo Espíritu, toda obra que emprendamos Así es. y toda misión que Dios nos ha dado, la vamos a llevar adelante y va a ser un éxito rotundo. El éxito, pastor, algunas personas piensan en el éxito cuando bautizan mucha gente. Sí, Eso es un éxito rotundo. Cuando la iglesia se llena, un éxito rotundo. Cuando hay muchos diezmos y muchas ofrendas, es un éxito rotundo. Ese no es el éxito a manera de Dios ver las cosas. Porque puede ser que para el ser humano el único éxito es que el estadio se llene. El único éxito es que se llene la iglesia. El único éxito es que vengan 30, 40 personas al llamado. Ese no es el éxito. Dios no lo mide de esa manera. Lo importante es, en este caso, la misión. Eso es lo importante. El mensaje que usted está dando. Por un ejemplo, si ponemos allí en el libro de Primero los Corintios, capítulo 3, versículo y 4 y versículos 5. Ok, 4 y sí, 5. es 4 y 5, no, es el 6. Ok. Capítulo, 1 Corintios 3, 6. Allí nos dice claramente cómo Dios mide el éxito, cómo inspiró a Pablo a describir esa parte. Porque mucha gente puede pensar, él es un fracasado.
No. Hay personas que llenan los estadios y después hasta se salen de la iglesia. Hay gente que ha pasado eso. Hay gente que son tremendos recogiendo ofrendas también y después se salen de la iglesia. Y llenaban estadios. Sin embargo, el que realmente lo es, lleva la palabra cuando quiere y en el momento que Dios le dice. Dice Pablo, yo planté, fíjense, yo planté, en ese plantío que él hizo, no bautizó ni uno. Ni uno bautizó. Y dice, Apolos regó, predicó la palabra, pero el crecimiento, la abundancia, el fruto visible lo da Dios. Amén. Pero usted tiene que permanecer en la palabra. Sé de muchas personas, amigos, que eran tremendos estudiantes de la Biblia. Tremendos. Hacían de todo con la Biblia y lo hacían bien. Pero llegó un momento cuando se apartaron. Predicaron, ganaron almas, pero al final de la jornada ellos no fueron salvos. O sea, y murieron fuera de la iglesia, en sus cosas, en sus hechos malos contra Dios. ¿Ven? Sin embargo, el que permanece, finalmente va a ver las estrellas en su corona en el cielo. Las estrellas son las almas que ganó, porque muchas veces uno no se da cuenta de alguien a quien animó a ir a la iglesia, de alguien quien animó en la iglesia y se consagró, de alguien que lo escuchó hablar y entonces vino. Uno no lo sabe a veces. Yo me he encontrado con gente y pastor, gracias por lo que usted dijo. Una señora en días pasados me dijo, pastor, gracias que mi esposo va a venir a la iglesia allá por la predicación suya que yo se le expliqué a él allá. Porque hay que darse un abrazo. El cristiano no puede andar aburrido, no puede andar con la cara larga. No. Tiene que ser sonriente, darle un abrazo a la persona, pasarle, transmitirle su carisma, su cristianismo, transmitírselo. Y ya por esa razón, y yo no lo he bautizado ni mucho menos, pero ya hay un alma ganada. Y otra alma ganada también, que son sus hijos. La gloria es para el Señor, mis hermanos. Así que el fruto real lo da Dios. El crecimiento lo da Dios, según el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 3 y versículo 6, pastor. Pastor, a veces nosotros como cristianos nos preocupamos tanto, ¿verdad, pastor? A veces nos preocupamos tanto y a veces quisiéramos recoger de lo que sembramos, pero a veces Dios no nos da ese privilegio. Así es. Nos da ese privilegio. Dice la palabra de Dios que ahí donde estamos viendo el versículo en primera de Corintios capítulo 3, versículo, creo que desde el 5 hasta el 6. Sí, ok. Dice que pues es Pablo. ¿Y qué es Apolo? Exactamente. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Así es. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Exactamente. Versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En otras palabras, pastor, nuestro trabajo no es convencer a nadie, ¿verdad, pastor? No. Nuestro trabajo es llevar el evangelio, hablar del evangelio. Sí. Porque al final, quien añade a su iglesia, pastor, es el Señor. Es el Señor. En Hechos capítulo, creo que es 2, pastor, capítulo 46 y 47. Dice que el Señor añade a su iglesia. Añade a su iglesia, dice. Añade a su iglesia los que han de ser salvos. Fíjese qué bendición, ¿no? Entonces, hay una cosa que antes que usted lea ese párrafo. Nosotros una vez, en el 2021, dimos una campaña o 22 allá en el Segundo. Sí, recuerdo. Y cuando yo salgo a veces, sí, no, yo lo vi a usted, yo recuerdo. Una persona me dijo, si dijeron que usted era el tesorero. Y esa persona todavía no se ha bautizado y ahora se va a bautizar. Gloria desde el Segundo, desde hace años que dimos esa campaña. O sea,
Dios es el que sabe cuándo es que esta persona ha de entrar al redil. Es Dios. Adelante, pastor. Sí, pastor. Me ponía a pensar con esto cuántas veces o cuántos de nosotros no hemos llegado al conocimiento de esta palabra. Así es. Gracias a las predicaciones del pastor Gambetta. Así es. Así Gracias. es. Pero mira lo que dice la sierva Así del es. Señor, pastor, mira lo que dice. Dice, Pablo había tratado de impresionar en la mente de los hermanos corintios el hecho de que él y los ministros que estaban asociados con él no eran sino hombres comisionados por Dios para enseñar la verdad, que todos estaban ocupados en la misma obra y que dependían igualmente de Dios para tener éxito en sus labores. Ajá. La discusión que se había levantado en la iglesia en cuanto a los méritos relativos de los diferentes ministros no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, sino que era el resultado de abrigar los atributos del corazón natural. Así es. Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, y eso según que cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolo regó, mas Dios da el crecimiento. Así que si el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea que en otras palabras, es Dios, pastor, quien añade. Quien añade, ser salvo. así es. Nosotros, pastor, no tenemos que preocuparnos de convencer a la gente. A veces, pastor, no se preocupa que dice, bueno, ya le prediqué el evangelio y no quiso. Ya. Pero es que, pastor, a veces Dios nos va a dar ese privilegio de poder cosechar. Así a es. veces, pastor, como usted dijo, a veces vamos por allá o en las iglesias donde vamos, a veces nos dicen, gracias hermano por la palabra que tú me diste. Así es, así es. Pero al final, pastor, nosotros llegamos, preparamos la tierra, o sembramos, pero es otro el que va a cosechar, pastor. Así es. Va a cosechar. Nosotros debemos seguir con la obra del Señor, pastor, no preocuparnos de convencer a nadie, porque no es nuestro trabajo. El trabajo de convencer es del Espíritu Santo, ¿verdad, pastor? Es, claro que sí. Hay una cosa muy importante, que después que una persona llega al conocimiento de la palabra, hay algo que es bien, bien importante, y es el que usted a esa persona lo instruya. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. O sea, el discípulo va a hacer lo que hace su maestro, porque el maestro lo que hace es que como que alarga la vida y el conocimiento de la otra persona a quien está instruyendo. Eso es un maestro. Un maestro es la persona que diseña la vida buena y próspera en el alumno. Eso es un maestro. Sí. Okay, un profesor enseña y enseña lo que... Ahí está. Pero cuando se trata de maestro, como le decían a Jesús, maestro, porque Jesús transformó muchísimas vidas, ahí es. Ahora, hay algo que es bien importante, y es lo que nosotros encontramos en el libro de Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, vamos a leer dos versículos. Primera de Juan, capítulo 1, verso 19, porque quiero decir algo acerca de esos dos textos. Primera de Juan, así nos dice, si confesamos, lo que era desde el principio, dice, Primera de Juan, capítulo 1, exacto, y el versículo 9. Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, ahí está el carácter de la persona, ¿ok? De la persona que va a ser redimida. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y ahora viene la parte más bonita. Cuando usted confiesa y se arrepiente, dice, y nos limpia de toda maldad. Wow. ¿Ok? Ese es el carácter que deben tener las personas que han sido llamadas a esta misión. Y hay otro texto que también me llena de mucha emoción, y es Apocalipsis 7:14. Apocalipsis capítulo 7,
versículo 14, dice, fíjese que dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. La gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Cuando me dice ese texto que dice que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre, me lleva a que han escudriñado profundamente y las Escrituras y se han adherido profundamente también al Cordero de Dios, que también sufrió y derramó su sangre por nosotros. Hay otro texto, y es el último que voy a leerle ahora, y es Apocalipsis 19:8 también. Apocalipsis 19 y el versículo 8. Fíjense que nos dice este versículo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Ese es el carácter de los llamados, de los lavados por el Señor. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Wow. O sea que nosotros acá, nuestras acciones deben ser justas delante de Dios. Y estos son los que realmente andarán con Cristo, estarán en la eternidad con Cristo. Todos los que se hayan ajustado a ese plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo, pastor. Mire, pastor, lo que dice la sierva del Señor. Ajá. Déjeme estar en la cita. Está en los Hechos de los Apóstoles, página 222. Pablo fue quien predicó primero el Evangelio en Corinto y quien había organizado la iglesia allí. Esta era la obra que el Señor le había asignado. Más tarde, por la dirección de Dios, otros obreros fueron enviados allí para que ocuparan su debido lugar. La semilla sembrada debía regarse, y este debía hacerlo Apolos. Siguió a Pablo en su obra para dar instrucción adicional y ayudar al crecimiento de la semilla sembrada. Conquistó los corazones del pueblo, pero era Dios el que daba el crecimiento. No es el poder humano, sino el divino, el que obra la transformación del carácter. Los que plantan y los que riegan no hacen crecer la semilla. Trabajan bajo la dirección de Dios como sus agentes señalados y cooperan con Él en su obra. El artífice maestro pertenecen el honor y la gloria del éxito, pastor. Así es. A veces pensamos, pastor, que nosotros, el éxito depende de nosotros porque conocemos la Biblia, porque tenemos la manera de hablar a la gente, de expresarnos hacia los demás. No, pastor. Mire, yo he hablado con personas muy preparadas, predicadores de masas, de grandes masas, y me han dicho, pastor, a veces yo no sé si hablé bien o hablé mal. Yo no sé. O sea, a veces yo me voy para mi casa también confuso cuando predican ante las grandes multitudes. Porque es que ahí está la humildad de la persona, del Hijo de Dios. Ahí está. No en que yo hable bien y lo que dije lo di. No. Dios, guíame y ayúdame a hablar lo que es correcto. A veces uno mismo como predicador dice, ¿habré hablado bien? ¿Qué dije? Pero a veces usted encuentra personas que me dicen, gracias por la palabra que dijiste, tal palabra. Eso es lo que edifica a la persona. Y las buenas acciones, eso es importante, las buenas acciones del predicador. Las acciones del momento, porque hay cosas que quedaron en el pasado que la persona se arrepiente, pero cuando se habla de ahora, de predicar ahora, esa es la palabra correcta. ¿Ven? Eso es lo que yo veo en él, es lo que voy a hacer. Porque él me dice que haga y lo que yo veo lo que yo oigo que él dice, él lo hace.
pues yo también lo voy a hacer. Y ahí está. El éxito, pastor, ¿ven? El éxito del predicador justamente está en llevar la palabra. Queridos hermanos y queridos amigos, no hay por qué dejarse llevar de los falsos, o no hay por qué dejar de llevarse por las personas que hablan y hablan. Compare usted con las Sagradas Escrituras. Cristo nos habló y nos dijo muy claramente: escudriñad. ¿Por qué? Porque en el escudriñar es cuando la obra del Espíritu Santo funciona. Porque lo hace recordar, lo hace retener, lo hace llevar al lugar correcto, lo hace predicar la palabra correcta y lo hace también llevar a las acciones correctas. Entonces, no importa que se duerma, si le da sueño, lávese la cara o llegue hasta ahí y vuelva otra vez cuando despierte y dele ahí, porque ahí es donde el Espíritu de Dios se revela a usted, mi querido hermano y amigo. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca a mantenernos firmes en el estudio de la palabra y en las buenas acciones, sabiendo que Dios es el que da el crecimiento en nuestra palabra. Que Dios te bendiga.